Buenas tardes tengan todos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, profesor, sí lo escucho. Perfecto. Por lo que veo, somos los que estamos hoy, así que bueno, nos vamos a conectar porque tengo que conectarme a las 6 con otra persona, entonces la clase de hoy no va a ser muy larga. Entonces, vamos a dar una parte de la teoría hoy, la otra parte la daré el miércoles presencial, ya no tendremos más clases en línea. Entonces, ya lo demás será por pizza y borrador. Y bueno, solo estos dos temas que a mí me fastidian mucho, sobre todo explicarlos con tiza y borrador y pizarra. Muy bien, voy a empezar. Déjenme cerrar aquí un momento el grupo del Telegram. Un momento, déjenme leer aquí que estaban escribiendo. Ok. Déjenme ver acá. Aquí está nuestro amigo Boba Fett que nos va a hacer streaming hoy. Entonces, bueno, déjenme cerrar acá las cosas que tengo abiertas. Y voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, me van a confirmar cuando comience a compartir la presentación, si la presentación se ve, para que no se vaya a poner negra la pantalla otra vez y perdemos el hilo de la presentación. Voy acá. Esta sería la primera lámina. Por favor, confirme que se está viendo. A ver, si no hay problema. Se ve la presentación. Ustedes me dirán, espero su respuesta. O sea, se ve la pantalla. Ok, muy bien, perfecto. Comenzamos entonces. Voy a pasar a modo presentación para ver si nos deja la conexión. Este tema, lo que vamos a tratar de ver y entender es cómo varían las propiedades de los elementos en la tabla periódica. En la clase pasada yo le había explicado que con la configuración electrónica de cada elemento podíamos ubicarlo en la tabla periódica con un grupo y aparte de eso, podríamos ver en qué periodo estaba y qué iones en principio podría formar. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Bueno, sabemos que por la configuración electrónica, todos los elementos que terminan en NS1 son del grupo 1, o sea, el bloque S, como les había comentado. Los elementos que tenían su configuración electrónica al finalizar, que finaliza, perdón, con NS2, entonces serían del grupo 2 y del bloque S. Recuerden que SN es el número cuántico principal de más alta energía en la configuración electrónica, ¿ok? Recuérdense que ese es el número de capas que tiene el átomo, el número de capas de electrones que tiene el átomo. Y si vamos al grupo P, al bloque P, entonces terminan en NS2, NP1 para el grupo 13, NS2, NP2 para el grupo 14 y así sucesivamente hasta llegar a los gases nobles que terminan en NS2, NP6. Los del bloque D, que son estos que vemos acá, terminan generalmente con de 1, de 5 o de 10. O sea, vamos corridos aquí desde de 1 a de 5. Entonces es fácil identificar en qué bloque pertenece cada elemento, simplemente viendo cuál es el orbital con lo cual finaliza su configuración electrónica. Y vemos en qué periodo está ubicado el elemento porque buscamos el número cuántico principal más alto, ¿ok? Y ese nos va a decir, obviamente, si termina en D, el número cuántico principal del D va a ser menor al de los números cuánticos de los orbitales S y P, ¿ok? Eso es por ese salto pequeño, ese pequeño salto de energía que hay de los orbitales S y los P ahí, esa pequeña escalonamiento. Y esto tenemos acá, que son los elementos del bloque F, que no los vamos a tocar en este curso porque
No hay que complicarse tanto la vida. Más si sabemos que los orbitales F tienen 7 casillas, por decirlo así, 7 orbitales, y entonces cada orbital de esos equivale a 2 electrones o tiene espacio para 2 electrones, y en total los orbitales F tienen una capacidad de 14 electrones. Déjenme ver si es que alguien había llegado, porque hace un momento sentí, no, parece que no, pensé que había llegado alguien. Ok, entonces volviendo acá, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, aquí obviamente lo que vamos a ver es identificar, vamos a repasar un poquito la configuración electrónica, vamos a identificar los iones, ¿ok? Si ustedes recuerdan, yo les había colocado la configuración electrónica del átomo neutro. Recuérdense que el Z es el número de protones del elemento, o lo que es lo mismo el número atómico. En un átomo neutro, el Z es idéntico al número de electrones, pero cuando el átomo pierde o gana electrones, ya la cantidad de electrones no es igual al Z, ¿ok? Recuerden eso, el Z es el número de protones en el núcleo del átomo, es lo que diferencia un átomo de un elemento de otro, es el número de protones en el núcleo del átomo y por eso se le llama número atómico. Ahora, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones son la parte externa del átomo, son como la piel del átomo, y los electrones son aquellas partículas con las cuales los elementos forman los enlaces químicos. Cuando un átomo gana electrones, no está cambiando su Z, solo está cambiando la carga neta del átomo para pasar a ser un anión. Pero ¿qué pasa si los pierdes? Tampoco está ganando, perdón, tampoco está perdiendo electrones. Discúlpeme, tampoco está cambiando el Z, solo está perdiendo electrones y cambia la carga a una carga positiva y se transforma en un catión. Aquí vemos el ejemplo del sodio, sodio más. Fíjense la configuración electrónica que adopta, que es la del neón, la configuración electrónica anterior del gas noble anterior al que está ubicado en la tabla periódica. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el sodio? ¿Por qué pierde un electrón? Porque alcanza configuración electrónica del neón. Creo que llegó alguien un momento. Ah, sí, llegó Andrea Bullón. Ok. Pregunto de nuevo, disculpen la insistencia. Cuando paso a modo presentación se ve, no se queda la pantalla en negro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vuelvo otra vez a modo presentación y caemos acá. Entonces tenemos el sodio, cuando está en estado neutro, que tiene Z11, como si no se recuerdan, el sodio es Z11, entonces tiene 11 electrones. 11 electrones en la configuración electrónica tenemos que es la configuración electrónica del neón, que es Z igual 10 más un electroncito. Termina en 3s1. Y el sodio iónico sería la configuración electrónica del neón. El calcio, sabemos que el calcio pierde sus 2 electrones para transformarse en el calcio 2+, y es porque cuando pierde esos 2 electrones, tiene la configuración de electrónica del argón, o sea, el gas noble anterior a él. ¿Ok? El aluminio, por ejemplo, el ion que forma es el ion Al3+, el aluminio 3+. ¿Y eso por qué? Porque alcanza la configuración del neón con el aluminio 3 cuando pierde esos 3 electrones. Entonces, tanto el sodio como el aluminio serían iones isoelectrónicos. ¿Por qué isoelectrónicos? Porque tienen exactamente la misma configuración electrónica, tienen la misma cantidad de electrones, más no, ojo, más no significa que el aluminio 3+ y el sodio tienen el mismo comportamiento químico, no, para nada. Tampoco significa que es que el sodio y el aluminio se hicieron iguales. No, en lo absoluto. Lo único que tienen de igual es que tienen la misma cantidad de electrones girando alrededor del núcleo y que obviamente son cationes, pero no son para nada iguales. ¿Ok? Recuérdense que el aluminio sigue siendo aluminio porque tiene su número Z igual 13, mientras que el sodio tiene su Z igual 11. ¿Ok? Son diferentes. Simplemente están teniendo ahí diferencias perdón, una equivalencia en el número de electrones que quedan una vez que ellos se ionizan. Entonces, bueno, aquí lo que dice es una pequeña recuadro que dice, los átomos pierden electrones de modo que el catión tiene la configuración electrónica del gas noble anterior. Sí, los cationes tienden a eso, a tener la configuración del gas noble anterior, y los aniones tienden a ganar electrones para alcanzar la configuración del gas noble que le sigue, más cercano a ello. El hidrógeno, por ejemplo, en estado neutro, es 1s1, pero cuando él gana un electrón, alcanza la configuración electrónica del helio, que es el gas noble más cercano a él. ¿Ok? Déjenme buscar ahí, que llegó Giovanna. Ok, listo.
Volvemos acá. Entonces, el flúor, sabemos que el flúor gana fácilmente un electrón para transformarse en fluoruro, entonces pasa de una configuración electrónica que vemos acá de 9 electrones a la configuración electrónica del neón. ¿Ok? Y el oxígeno pasa de tener 8 electrones en estado neutro a tener la carga -2 y 10 electrones alrededor del núcleo para alcanzar la configuración del neón también. Y el nitrógeno también puede ganar 3 electrones de pasar de tener 7 electrones en el núcleo para tener 10, perdón, en el núcleo no, alrededor del núcleo para ganar 3 electrones y tener 3 cargas negativas y alcanzar la configuración electrónica del neón. Fíjense que estos 3 iones negativos son isoelectrónicos también con el aluminio 3+ y el neón. Fíjense que eso es algo común entre los elementos que están en los grupos de los extremos de la tabla periódica. Alcanzar la configuración del gas noble anterior en el caso de los cationes y posterior en el caso de los aniones. ¿Ok? Entonces aquí dice, los átomos ganan electrones de modo que el anión tiene la configuración electrónica del gas noble que le sigue. Repito, recuérdense que eso no significa que el Z está cambiando. El Z del flúor sigue siendo 9, el Z del oxígeno sigue siendo 8 y el Z del nitrógeno sigue siendo 7. Lo único que está cambiando es la cantidad de electrones que está teniendo el átomo al transformarse en un anión porque ganó electrones y tiene carga negativa. Lo mismo aplica para estos elementos que está acá. Por favor, no se confundan. El Z sigue siendo el mismo. Muy bien, entonces, en líneas generales tenemos los siguientes. Los elementos del grupo 1, los alcalinos, tienden a tener carga +1. Los del grupo 2, carga +2, no van a encontrar un magnesio +1, no van a encontrar un calcio +1. Los elementos del grupo 13 tienden a tener carga +3, a excepción del boro. El boro no tiende a formar iones, pero sí el aluminio, el galio, el indio, que son elementos metálicos, ellos sí tienden a perder esos electrones. El boro no, el boro tiende a formar enlaces covalentes y ya está. Al ser un átomo tan pequeño le cuesta mucho perder esos 3 electrones, ¿ok? Entonces, en cambio, el aluminio, al ser un poco más grande, maneja mejor eso de perder electrones. El boro, al ser muy pequeño, obviamente no va a permitir que perder sus 3 de sus 5 electrones así por así, ¿ok? Entonces, esto del +3 solo aplica aluminio, galio, indio y talio, ¿ok? No para el boro. El carbono, el silicio, el germanio, el estaño, bueno, el carbono y el silicio no tienden a formar iones como tal. Ellos tienden a formar enlaces covalentes y tienen muy poca química de enlace iónico. Sin embargo, el carbono tiende a formar algo que se llama carburo, que son 2 átomos de carbono, cada uno con 2 cargas negativas, ¿ok? Entonces, no es como tal que es que un átomo de carbono pierde 4 electrones o gana 4 electrones. No, es como una molécula que tenía 2 átomos de carbono a los cuales gana electrones, algo así, ¿ok? Es como el óxido, similar al óxido, pero sería carburo y requiere ciertas condiciones para aplicarse. No es simplemente así como el oxígeno, no es tan fácil como el oxígeno. Los halógenos, estos elementos que solo necesitan un electrón para alcanzar la configuración del gas noble que le sigue, solo necesitan ganar un electrón y por ende su carga en el estado iónico es -1, solo -1. ¿Ok? Ojo, no confundir que el cloro, el bromo y el yodo, que puede tener estados de oxidación de +7, +5, +3, no confundir con ion. Recuérdense que el estado de oxidación no implica que es que el átomo tiene carga dentro de la molécula, ¿ok? Simplemente es una manera de contar electrones. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos oxidorreducción, pero no confundan estado de oxidación de un elemento dentro de un ion poliatómico como el sulfato, como el clorato, como el fosfato, con la carga per se del átomo. La carga, se habla de carga del ion monoatómico, es cuando yo tengo un átomo de un elemento, ejemplo, un átomo de flúor, de cloro, de bromo, de yodo, y ese átomo pierde o gana electrones. En el caso de los halógenos, ellos ganan un electrón para tener una carga negativa y así alcanzar la configuración de estos gases nobles. En el caso del sodio, el litio, el potasio, el rubidio y el cesio, ellos también pierden un electrón, pero para alcanzar la configuración del gas noble. Cuando se habla de estado de oxidación es diferente, es una manera arbitraria de contar electrones, ni más ni menos, ¿ok? Los elementos del grupo 16 tienden a ganar electrones, a 2 electrones en el caso del azufre, el oxígeno, el selenuro y el teluro, y los del grupo 15, solo nitruro y solo el nitrógeno y el fósforo, estos no tanto,
¿ok? Estos no, porque estos ya son de carácter metaloide, se les llama metaloide porque tienen una química anfótera. ¿Qué significa eso? A veces se comporta como un metal y otras veces se comporta como un no metal. Entonces, esto que se llama acá se le llaman metaloides o elementos anfóteros. Sin embargo, el nitrógeno y el fósforo sí tienden a formar ese fosfuro y el nitruro que tienen carga -3, ¿ok? Entonces, pero lo importante es que entendemos por qué, simplemente porque ellos alcanzan la configuración del gas noble más cercano. Ok, entonces hablamos de que son iones isoelectrónicos, ¿ok? Tienen la misma configuración electrónica más diferente Z, ¿ok? Diferente número atómico. No los hace iguales como elementos, sino simplemente lo único que dice es que, mira, todos ellos tienen 10 electrones a su alrededor, unos porque ganaron electrones y otros porque los perdieron. Y el único átomo isoelectrónico con el hidrógeno con el ion hidruro es el helio, ¿ok? El helio, que es el gas noble que le sigue al hidrógeno. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa con los metales de transición. Los metales de transición, recuérdense que sus electrones más externos son estos que son los orbitales d y tienen un valor de n-1, siendo n el n mayor en la configuración electrónica. Recuérdense que antes de alcanzar el nivel 3D tenemos que llenar los 4s. Entonces siempre va a ver que los orbitales d van a tener un nivel n menor al del 4s que le sigue, que está anterior a ellos, que se llenó antes que ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos el hierro, que aquí tenemos la configuración, que sería la configuración electrónica del argón 4s2 3d10, pero cuando se transforma en hierro 2+, él perdió los electrones 4s porque son los más externos, ¿ok? Y queda como un 3d6. Esa sería la configuración electrónica del hierro. Luego, si el hierro 2 pierde un electrón adicional y se transforma en hierro 3, queda con esta configuración de 3d5, que es lo que se llama la configuración de capa semillena, que sería la configuración electrónica más estable que alcanza un elemento o un ion del bloque D, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, tienes los 5 orbitales D, cada uno con un electroncito. Ningún electrón se está repeliendo dentro del mismo orbital con otro. Entonces, es como un premio de consolación, no es tan bueno como la configuración electrónica del gas noble, pero es un premio de consolación a nivel energético. Es más estable que una configuración de este estilo, ¿ok? Entonces, como dice mi papá, no es lapa, pero no es piel de oso, pero tampoco es cuero de cochino, ¿ok? Eso te dice que ni es tan bueno como una piel de oso, pero tampoco es tan malo como el cuero de cochino. Entonces, es un término medio. Un momento que creo que llegó otra persona por aquí. Sí, aquí llegó Paola. Ok, entonces, volviendo acá a la presentación, al modo presentación, estábamos viendo cómo el hierro 3+ es más estable que el hierro 2+, incluso en disolución. El hierro 2+ se oxida fácilmente con el aire para transformarse en hierro 3+. ¿Y eso por qué? Porque para él es muy... la diferencia de energía entre hierro 2 y hierro 3 es lo suficientemente grande para que se oxide fácilmente el hierro 2 al hierro 3, ¿ok? Así de simple. Por eso el hierro que nosotros vemos cuando se corroe es óxido de hierro 3, que es el óxido marrón que se llama herrumbe, que es el más común. El óxido de hierro 2 es prácticamente poco común o solo se obtiene bajo ciertas condiciones, ¿ok? No en las condiciones que nosotros tenemos ambientales. El manganeso es otro ion que fácilmente pierde sus 2 electrones en el orbital 2s para transformarse en este ion 2+, donde queda con configuración 3d5, ¿ok? Nuevamente una configuración de capa semillena, que como les dije, es la más estable del bloque D. Y bueno, vamos a hablar de algo bien simpático, que se llama carga nuclear efectiva. Gracias a la carga nuclear efectiva, nosotros vamos a predecir dos propiedades periódicas, que sería el potencial de ionización y el radio iónico, ¿ok? Que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar definiendo qué es la carga del Z efectivo. El Z efectivo es la carga positiva efectiva que tiene el núcleo sobre los electrones, ¿ok? Recuérdense que el núcleo tiene una cantidad de protones. Esa cantidad de protones ejerce una atracción electrostática sobre los electrones que están girando alrededor del átomo. Entre más grande es el núcleo del átomo, con más fuerza va a atraer los electrones que giran alrededor de él, ¿ok?
Entonces, el Z efectivo se puede definir como el Z del elemento, o sea, el número de electrones, no, perdón, el número de protones que hay en el núcleo del elemento, o sea, el número atómico, menos un valor que se llama sigma. Ese sigma se define como el apantallamiento. Aquí en el curso de química general, el sigma que vemos es muy simplificado. En química inorgánica se explica con unas reglas diferentes, pero la esencia es prácticamente la misma. Yo iba a decir la esencia es esencialmente la misma. Iba a rebuznar. Entonces, ¿qué ocurre con el sigma? En realidad, el sigma lo que se viene a tomar en cuenta es el número de electrones dentro de las capas internas del átomo que apantallan la atracción del núcleo sobre los electrones en las capas externas del átomo. ¿Ok? Entonces, veámoslo de esta manera. Yo tengo que sigma va de 0 hasta z, donde sigma es una constante de apantallamiento y z es el número del elemento. Es muy fácil de ver, no se asusten, es bastante sencillo de ver. El z efectivo se puede ver como aproximadamente igual al z del elemento, ¿ok? Si por ejemplo para el oxígeno el z es 8, para el nitrógeno el z es 7, para el hidrógeno el z es 1, ¿ok? Porque el hidrógeno solo tiene un protón en el núcleo, menos el número de electrones internos o en el núcleo. Y usted dirá, bueno, ¿y cuáles son los electrones internos? Los electrones de las capas internas, excepto la de la capa de valencia. Recuerden que en la clase pasada les expliqué que la capa de valencia eran los electrones más externos, ¿ok? De la última capa, ¿ok? Y los electrones internos serían estos electrones que menciona aquí la definición del sigma. El sigma sería el número de electrones internos del átomo, o sea, los de las capas internas, menos los de la capa más externa, ¿ok? Entonces vemos aquí los ejemplos. Sodio, por ejemplo, tenemos que sodio, el Z es 11. El núcleo obviamente tiene en el núcleo, ¿cuántos electrones tiene? Bueno, si vemos cuántos electrones internos tiene el Z, si recuerdan la configuración electrónica, el Z no, perdón, la configuración electrónica, el sodio tiene la configuración del neón como la configuración interna, y 3s1 que sería el electroncito que queda afuera, como el más externo. Entonces, ¿cuántos electrones tiene internos el sodio? Bueno, el gas noble anterior. ¿Cuál era el gas noble anterior? El neón. Ah, bueno, entonces, ¿cuántos electrones tiene el sodio de apantallamiento? 10. Entonces, ¿cuánto sería el Z efectivo? 11 menos 10, 1. ¿Ok? Y aquí vamos a ver otro detalle. El radio del átomo de sodio, 186. Picómetro, en realidad es 10 a la menos 12. ¿Ok? Entonces, esto es 186 picómetros. Picómetro significa 10 a la menos 12 metros. Ese es el prefijo pico. Recuerden, así como mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6 y nano 10 a la menos 9. El prefijo pico es 10 a la menos 12. Vamos a ver el magnesio. El magnesio tiene Z igual 12, es el que justo le sigue en la tabla periódica al sodio. ¿Cuáles son los electrones internos que tiene el magnesio? Bueno, lo del gas noble anterior a él, ¿ok? Porque son las capas internas, ¿ok? Entonces, 10 electrones serían esa configuración que tiene interna el magnesio. ¿Y cuáles serían los electrones externos? Bueno, el magnesio tiene 3s2 de su capa más externa. Son 2 electrones externos. ¿Cuál sería el Z efectivo? Bueno, 12, que sería el número atómico, menos el número de electrones que están en las capas internas, o sea, 10 electrones. 12 menos 10, 2. Entonces el Z efectivo aquí es más grande. O sea, ¿qué significa eso? Que los electrones externos del magnesio son atraídos con más fuerza que el electroncito externo del sodio. Mire el tamaño del radio atómico, 160. Y tú dices, oye, pero ¿por qué el magnesio teniendo más electrones se hace más chiquito? Tiene 2 electrones mientras externos, tiene 2 electrones mientras que el sodio tiene 11. Y es porque el núcleo atrae con más fuerza a los electrones más externos. ¿Y eso por qué? Porque el Z efectivo se hace más grande. ¿Y qué significa ese Z efectivo? Ese Z efectivo se puede ver como la fuerza con la cual el núcleo atrae los electrones más externos. Así de simple. ¿Ok? A medida que yo voy aumentando el Z en el átomo, estoy aumentando el Z efectivo y atraigo con más fuerza los electrones del núcleo. Y entonces, perdón, los electrones más externos del átomo. Discúlpeme, hoy estoy más disléxico que nunca. Pienso una cosa y digo otra. Y aquí tenemos el aluminio. El aluminio, el Z es igual a 13. ¿Ok? Fíjense que son 3 átomos, sodio, magnesio, aluminio, son 3 átomos que tienen una variación del número atómico de apenas una unidad, 11, 12 y 13. Y volvemos de nuevo. ¿Cuáles van a ser los electrones más internos? Los de las capas más internas. ¿Cuáles son los electrones en la capa más interna? Los de la capa donde que finalizan con el neón.
Por eso es 10 acá, ¿ok? Entonces, tenemos acá que tengo 13, que es el Z, y tengo que 10, que es el número de electrones internos, y entonces la resta sería 13 menos 10 igual a 3. Y miren el radio atómico del aluminio, 143. Lo mismo aplica para el silicio. El silicio, el Z es 14, él tiene el mismo número de electrones internos y 4 sería la diferencia, lo cual es el Z efectivo. Estos 4 electrones adicionales serían 3s2, 3p2 del silicio. Miren la diferencia, miren el tamaño del átomo de silicio, 132. ¿Qué vemos aquí en tendencia, señores? Vemos que cuando nos movemos en un periodo, o sea, nos movemos en la capa 3, porque todos esos 3 elementos son de la capa 3, a medida que el Z aumenta, disminuye el radio atómico, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué? Porque el Z efectivo, que es la fuerza como tal, con la cual el núcleo de los átomos atrae los electrones más externos, aumenta. Y se aumenta, se contrae el átomo. Es como que si la aspiradora, que es el núcleo, el agujero negro, que es el núcleo, atrae como con más fuerza los electrones que giran alrededor. Si queremos ver todavía esa idea clásica del átomo como un sistema solar, el núcleo, a medida que va aumentando el Z, es como que si la estrella del sistema solar se hace más grande y más masiva. Y al hacerse más grande y más masiva, atrae con más fuerza a los planetas que giran a su alrededor. Y entonces el sistema solar se va contrayendo en el aspecto de la distancia que hay de la estrella a los planetas que giran a su alrededor. Al hacerse más masiva y más grande la estrella, atrae con más fuerza a los planetas. ¿Ok? Y entonces, si vemos todavía el átomo como un sistema solar en miniatura, lo que ocurre es que a medida que voy aumentando el Z, voy aumentando el Z efectivo, o sea, la fuerza con la que el núcleo atrae los electrones, y el radio atómico se hace más grande. ¿Qué pasa entonces con el Z efectivo cuando me voy moviendo en el grupo? A medida que yo voy generando más capas de electrones, ¿qué va haciendo el Z efectivo? Se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque el átomo tiene más capas, se alejan más los electrones del núcleo y está aumentando el tamaño del átomo. Pero es solo cuando me muevo en un grupo. O sea, cuando yo tengo un átomo, por ejemplo, de una sola capa de electrones y lo comparo con un átomo de dos capas, obviamente el átomo de una capa de electrones va a ser más pequeño. Es como una cebolla. ¿Okay? Una cebolla con muchas capas va a ser más grande que una cebolla con pocas capas. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, un átomo del periodo 4 con un átomo del periodo 2, recuérdense que periodo es esta fila horizontal, entonces voy a tener que esos átomos van a tener mayor tamaño que los átomos con menos capas. Entonces, el radio atómico se puede medir así, como en los metales, como el radio promedio entre los átomos de un metal, y el radio covalente, que es el radio promedio de los elementos que están enlazados covalentemente entre de los átomos que están enlazados. O sea, como la mitad de la distancia de enlace entre los dos átomos, por decirlo así. ¿Ok? Vamos a ver aquí, esto se va a ver más gráfico. Aquí se ve más bonito. Miren lo que ocurre. Miren esto. Aquí vamos a ver, esto sería el tamaño de los átomos en picómetros y aquí vemos una esfera que representa el tamaño gráficamente. Mire que el átomo más pequeño de los elementos no es el hidrógeno, a pesar de que solo tiene un protón. Es el átomo más liviano, sí, porque solo tiene un protoncito y un electroncito. Pero el átomo más pequeño de todos los elementos no es el hidrógeno, es el helio. ¿Okay? Miren que el helio tiene un radio atómico de 31, mientras que el hidrógeno tiene un radio atómico de 37. ¿Y eso por qué? Bueno, sencillo, señores. Dos protones en el núcleo atraen con más fuerza los electrones que un solo protoncito. Recuérdense que el hidrógeno tiene un Z igual 1, el helio tiene un Z igual 2. Dos protones en el núcleo atraen con más fuerza a los electrones que un protoncito en el núcleo. Miren el litio, miren la diferencia que hay enorme entre el hidrógeno y el litio. El litio tiene un radio atómico de 152 picómetros. ¿Y eso por qué? Bueno, tiene dos capas de electrones. Y estos electrones que están en la parte más externa del litio es el electrón 2s1. Y él está en otro nivel cuántico, o sea, es como una capa adicional. Es como que imagínense a una persona delgada le pusieron un abrigo muy gordo. Se ve más grande, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ocurre con el litio y el hidrógeno. Al tener dos capas de electrones se hace más grande, pero miren lo que ocurre cuando me empiezo a mover en ese mismo periodo, o sea, con las mismas dos capas de electrones, pero miren qué pasa cuando voy aumentando el Z. ¿Ah? Se va haciendo más pequeño el átomo. Miren que el salto del litio al berilio es grande, o sea, el salto no, perdón.
la caída en el radio atómico del litio al beridio es bastante grande. El hecho de añadir un solo protoncito en el núcleo, miren el cambio que hace, de 152 a 112 picómetros. Y el boro se hace un poquito más pequeño y aquí se va haciendo como más atenuada la cosa, pero sigue descendiendo hasta que el elemento con dos capas de electrones más pequeño es el neón, ¿ok? Y el más grande es el litio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver que a medida que nos descendemos en un grupo, aumentamos el número de capas de electrones, ¿ok? Si aumentamos el número de capas de electrones que estamos haciendo, estamos agrandando el átomo. Ajá, entonces yo digo, bueno, sí, profesor, tengo varias capas, ok, perfecto. ¿Qué voy a observar ahora cuando me muevo dentro de la misma capa, pero aumento el número atómico? Bueno, ese número atómico me está diciendo que aumenta el Z efectivo. Al aumentar el Z efectivo, el núcleo va trayendo con cada vez más fuerza los electrones externos del átomo y va contrayendo el átomo. Entonces, por eso observamos que el Z efectivo genera el aumento, la disminución del radio atómico en un periodo y el número de capas aumenta el radio atómico en un grupo, ¿ok? Entonces, esta es la tendencia que vamos a ver. El radio atómico aumenta disminuyendo en un grupo porque aumenta el número de capas del átomo y disminuye en un periodo porque aumenta el Z efectivo del átomo. Esa es la razón. Cuando yo les pregunte en el examen, señor, diga, ordene tales elementos según su radio atómico, usted me va a decir, este es más alto, más grande que este, ya lo vamos a resolver en clase, pero la justificación es la siguiente, entre más capas tenga el átomo, más grande va a ser. Y entre mayor sea el Z efectivo comparando átomos de un mismo periodo, el Z efectivo solo me ayuda a discernir qué átomo es más grande solo cuando esos átomos son de un mismo periodo. No tiene sentido comparar el Z efectivo del estaño con el del silicio, porque va a ser el mismo, ¿ok? Va a ser exactamente el mismo Z efectivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pues sí puedo comparar? Bueno, el número de capas de electrones. Obviamente el estaño va a ser más grande que el silicio porque tiene dos capas de electrones más. Miren que aquí es 140, 118. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿Se está viendo la presentación? Por favor, confírmenme. Espero aquí sus respuestas. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, muy bien, perfecto. Muy bien, voy a seguir pasando acá a modo presentación. No nos vamos a extender mucho hoy, así que no se van a asustar. Mire esto que está acá. Esto que está aquí es el radio atómico en función al número atómico que vemos acá. ¿Ok? Miren el primer periodo, el segundo periodo. El litio mucho más grande que el berilio y así sucesivamente hasta llegar al flúor. ¿Ok? En realidad aquí faltaría es el átomo del gas noble. El gas noble sería el más pequeño de todo el periodo. ¿Ok? Pero bueno, como es difícil medir el radio atómico de un elemento que no forma enlace, nos quedamos hasta el elemento que está justo, que está aquí, ¿no? Entonces me imagino que es por eso. Miren, aquí el sodio es más grande, pero igual a medida que va moviéndose en el periodo, se disminuye. Pero sigue siendo el cloro más grande que el flúor, ¿ok? Miren acá el potasio y miren el bromo. Esto que usted ve aquí como una especie de meseta es producto del bloque D. ¿Qué pasa con los elementos del bloque D? Los orbitales F, que son orbitales que se están llenando dentro del bloque D de los electrones ahí del grupo de bloque D, no son tan buenos apantallando electrones. Al no ser tan bueno apantallando electrones, su efecto efectivo se ve como raro, o sea, no sigue esta línea como esta que vemos acá. Entonces hay una contracción aquí como vemos acá y estos bajones y esta subida es producto del efecto de penetración y apantallamiento de los electrones de bloque D. Y esto sería el efecto de apantallamiento, penetración y apantallamiento de los electrones del bloque F. Entonces, en líneas generales vamos a verlo así. Yo sé que aquí hay una contradicción. Usted dirá, profesor, pero aquí hay un aumento. Sí, bueno, ese es un fenómeno asociado al efecto de penetración y apantallamiento del bloque D y este sería del bloque F. Pero no, o sea, no se dé mala vida. En líneas generales lo que vamos a ver es que a medida que nos movemos, en un periodo, o sea, nos movemos dentro de una misma capa, el núcleo va a traer con más fuerza los electrones y eso va a hacer que el radio atómico disminuya. Ese esencialmente es lo que ocurre. Miren que aquí el yodo tiene prácticamente el mismo radio atómico que el átomo del bloque D más pequeño. ¿Ok? Aquí el polonio es más grande que el átomo del bloque F más pequeño, pero como dije, en esencia la tendencia es a la baja. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tenemos ahí? Aquí, bueno, repito, la tendencia es la siguiente. Más capas de electrones, átomo más grande. Si yo me quedo dentro de una misma capa y aumento el número atómico, los átomos se van haciendo más pequeños porque el Z efectivo aumenta. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos el radio atómico y el radio iónico. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos dos casos. Cuando un átomo pierde electrones y se transforma en un catión, ¿qué va a pasar con los electrones que le quedan al átomo? Son más atraídos con más fuerza porque ahora el núcleo tiene menos electrones para pantallar. Perdón, no es que el núcleo tiene menos electrones para pantallar, quedan menos electrones para pantallar y ahora el efecto de apantallamiento es menor. ¿Qué pasa con el Z efectivo? El Z efectivo aumenta y al aumentar el Z efectivo, el núcleo ahora trae con más fuerza los electrones que quedan. ¿Ok? Es como una persona que antes estaba apretando algo, le arrancan parte de ese algo. Imagínense que una persona estaba en la época del bachaqueo, iba al abasto y entonces agarraba 4 harina pan. Pero entonces vienen otras personas desesperadas y le arrancan 2 harina pan de un solo tajo. ¿Y qué va a hacer esa persona? Abraza con más fuerza las harina pan que le quedan. Ese ejemplo lo usaba yo en esa época, en serio. Les parecerá loco, pero ese ejemplo es el que yo usaba en esa época. Si usted iba y le quedaban 2 harina pan, no abraza con más fuerza esas harina pan porque no se va a quedar sin harina, ¿ok? Entonces ya es más difícil para las personas que les gusta estarle arrancando la harina pan a los otros, arrancarles a usted la harina pan. Y esos harina pan están más cerca de su cuerpo y ahora es más difícil para esos átomos perder electrones. Los cationes tienen un radio iónico más pequeño que los átomos neutros, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque le estoy quitando electrones a los átomos, le estoy quitando capas a la cebolla. Imagínense que el átomo era una cebolla y yo ahora le quité una capa. ¿Qué estoy haciendo? La estoy haciendo más pequeña. Es la mejor manera de visualizarlo. ¿Qué pasa ahora con los aniones? Los aniones es el caso contrario. Miren que estos son los átomos neutros, flúor, cloro, bromo y yodo. Y miren qué pasa cuando ganan un electrón. Se hacen más grandes. Aquí ocurren dos cosas. Estoy dándole electrones al átomo y ¿qué pasa con los electrones? Estoy ahora aumentando la repulsión de los electrones en la capa más externa porque estoy sumando un electrón. Ese electrón que estoy sumando se repele con los electrones que ya previamente estaban en la capa más externa y eso hace que se sume, ¿cómo se llama eso? Se expanda la nube de electrones del átomo. Se puede ver así como que le estoy dando una capa adicional de electrones una capa adicional a la cebolla. Si yo le doy una capa adicional a la cebolla, se hace más grande. Entonces, en los aniones, el átomo se transforma, se expande al transformarse en un anión y en los cationes el átomo se contrae al transformarse en un catión. ¿Ok? Aquí otra cosa también es que el Z efectivo disminuye. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo más electrones que me apantallan el efecto del núcleo, atractor del núcleo sobre los electrones. Al tener más electrones, el efecto de atracción del núcleo se hace más pequeño y entonces, aparte de la repulsión que genera la adición de ese de electrón adicional, el Z efectivo se hace más pequeño. Y al hacerse más pequeño el Z efectivo, entonces el átomo crece. Así como observábamos que el Z efectivo se hacía más grande y el átomo se hacía más chiquito, pero el efecto contrario ocurre con los aniones. Yo ahora tengo que el Z efectivo se hace más pequeño y se expande el átomo. ¿Ok? Entonces, en líneas generales tenemos lo siguiente. Cuando yo tengo el átomo de litio neutro y el átomo de flúor neutro, el litio es mucho más grande que el flúor. ¿Ok? Porque son átomos del periodo 2 y al litio, al solo tener un Z igual 3, este Z efectivo es mucho más pequeño, pero el flúor, perdón, al tener un Z igual 9, este Z efectivo es mucho más grande. Pero ¿qué pasa cuando se transforman en iones? ¿Qué pasa cuando el litio le da su electrón al flúor? El flúor se expande y se hace un anión mucho más grande que el átomo de flúor y el litio se contrae muchísimo y se hace incluso más pequeño que lo que era el flúor cuando era un átomo neutro. Entonces los cationes siempre van a ser más pequeños que el átomo neutro y los aniones siempre van a ser más grandes que el átomo neutro. No tiene sentido comparar aniones con cationes. Solo vamos a comparar aniones y cationes. O si puedo comparar un anión y un catión, pero del mismo periodo, de periodos diferentes, pero teniendo en cuenta que un anión del mismo periodo va a ser siempre más grande que el catión de un elemento del mismo periodo. ¿Ok? Siempre va a ser así. Vamos a ver aquí, el catión siempre es más pequeño que el átomo en el cual está formado, el anión siempre es más grande que el átomo del cual está formado.
Y vamos a ver aquí, miren, nuevamente esta representación gráfica bien simpática de los iones más comunes de que vemos en la tabla periódica. Miren lo que ocurre acá con el litio. El litio acá es pequeño, pero sin embargo es más grande que el berilio, que tiene dos cargas positivas. Miren que a medida que aumenta la carga, el catión se hace más chiquito. Miren el sodio y el magnesio. Obviamente al aumentar la carga aumenta más el Z efectivo. El ion sodio y el calcio, el ion potasio y el calcio, se ve la diferencia. Miren lo que ocurre con los elementos acá de los metales de transición que vemos acá. Miren esto. Miren que prácticamente hay como una especie de valor constante. Y eso es porque, bueno, el efecto de penetración y apantallamiento de los electrones DES atenúan un poco ese set efectivo. Miren que el cobre aquí, el cobre 1 es más grande que el cobre 2. El cobre 2 aquí está señalado como con una línea discontinua. El hierro 3 es más pequeño que el hierro 2. Miren aquí la línea discontinua representa el hierro, el radio, el tamaño, mejor dicho, no el radio, el tamaño del hierro 3. Aquí vemos los dos radios, obviamente radio 67 picómetros es el hierro 3 y el de 82 picómetros es el hierro 2. Y lo mismo aquí para el cobre 1 es 96 picómetros y el cobre 2, 72, ¿ok? Y bueno, como vemos acá, a medida de que el catión se va haciendo más grande en carga, se va haciendo más chiquito, ¿ok? Aún se sigue manteniendo la regla de que el radio catiónico aumenta a medida que voy sumando capas, es lógico, pero disminuye en el periodo hasta llegar a la zona de los no metales. ¿Por qué hasta llegar a la zona de los no metales? Porque los no metales no se achican, los no metales se expanden. Entonces yo solo puedo hablar de cationes por un lado y aniones por el otro. Miren la diferencia abrumadora de tamaño entre aniones y cationes, ¿ok? Miren que aún el catión más grande que hay, que es el cesio, con 165 picómetros, no es más grande que el anión más grande del periodo 2, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Obviamente sí es más grande que el oxígeno -2 y que el flúor -2, pero no es más grande que el nitruro. No es más grande que el azufre o el sulfuro. No es más grande que el selenio. ¿Se dan cuenta? No es más grande ni que un cloruro. Entonces, como pueden ver, los cationes dentro de un mismo periodo, los cationes de ese periodo van a ser más pequeños que los aniones, ¿ok? Regla general. Así es simple. Miren que el catión más grande del periodo 2 es 78 picómetros y el catión y el anión más pequeño del periodo 2 es 133 picómetros. Entonces, en líneas generales, el catión de un periodo siempre va a ser más grande que el anión de cualquier periodo, disculpen, creo que dije catión, el anión de cualquier periodo va a ser siempre más grande que el catión de ese periodo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por lo que explicamos, aquí el set efectivo se hace más pequeño, la repulsión que generan los electrones que estoy añadiendo al átomo hace que la nube se expanda de manera más que significativa, ¿ok? Entonces, en línea general, ¿qué vamos a tener? Radio catiónico disminuye cuando me muevo en el periodo, aumenta en el grupo, ¿ok? Lo mismo ocurre para los aniones. Miren lo que ocurre con el anión. Obviamente estoy disminuyendo aquí el set efectivo porque aquí tengo 3 cargas, 2 cargas, 1 carga, pero cuando voy bajando en el periodo, en el grupo, perdón, voy bajando en el grupo, voy sumando capas de electrones y voy haciendo que ese anión se haga más grande. Entonces la tendencia del radio atómico y del radio iónico es la misma. Disminuye en el periodo porque aumenta el set efectivo y aumenta el radio a medida de que desciendo en el grupo porque estoy aumentando el número de capas electrónicas, ¿ok? Tal cual como ese. Y ojo, claro, recuérdense, cualquier catión del mismo periodo va a ser más grande, perdón, cualquier anión, discúlpenme que hoy estoy horrible disléxico, cualquier anión de un periodo va a ser más grande que cualquier catión de ese mismo periodo. Incluso, repítese, la única excepción que vemos acá, para ver el anión más pequeño, bario, aquí está. Sí, imagínense, incluso los aniones del periodo 2 son incluso más grandes que todos los cationes que vemos acá hasta el periodo 3. ¿Ok? Y aquí, bueno, con excepción del rubidio y el estroncio, aquí están más o menos ahí parejos, pero con respecto a estos aniones, pero como vemos acá, ya a partir del periodo 3, los aniones son simplemente más grandes que cualquier catión. Ya una vez que llegamos a sulfuro y cloruro, todos estos aniones son más grandes que cualquier catión que haya por ahí. Tal cual. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una representación de cómo sería el átomo de francio en su forma de su radio atómico.
Y bueno, aquí se ve que el átomo de francio es muy chiquitico. Esto es una micrografía electrónica de rayos X, no recuerdo qué es. Y aquí se ve como el francio es extremadamente pequeño comparado con cesio y... Bueno, el punto de fusión, discúlpenme, esto es otra cosa. El átomo de francio es grande en realidad, discúlpenme, esto es otra cosa. Esto sería el punto de fusión en función del tamaño del átomo. Eso es otra cosa, esto es química en la acción. Se cree que el francio debería ser líquido. El francio en realidad no es un elemento que uno pueda aislar porque es un elemento inestable, él es radiactivo, entonces no se puede aislar en suficiente cantidad como para estudiarlo bien. ¿Okay? Si ustedes buscan en su tabla periódica, el francio no tiene información prácticamente de nada. ¿Ya? Entonces, como un elemento así tipo astato, que prácticamente no hay información de él, se sabe que existe, pero no se ha hecho química con él porque está presente en tan pequeñas cantidades que no se puede trabajar literalmente. Vamos a ver otra propiedad antes de finalizar la clase de hoy, que es la energía de ionización. La energía de ionización se define como la cantidad de energía que se requiere para yo tomar un átomo en fase gaseosa y arrancarle un electrón. ¿Ok? Si ustedes me preguntan cuál es la tendencia, facilita, la contraria al radioatómico. ¿Por qué? Sencillo, entre más pequeño es un átomo, más difícil de ionizar. Entre más grande es un átomo, más fácil de ionizar es. ¿Por qué? Porque esta energía de ionización, que se representa como I1 significa energía de ionización 1, es la cantidad de energía que yo le debo dar a un átomo para arrancarle el electrón. ¿Y qué pasa si ese átomo es muy pequeño? Ese átomo tiene un set efectivo muy grande. Al tener un set efectivo muy grande, ese átomo requiere mucha energía para yo arrancarle el electrón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, la primera energía de ionización se define como la cantidad de energía que yo requiero para arrancar un electrón, pero yo puedo medir una segunda energía de ionización. A ese ion positivo yo le sigo suministrando energía y puedo generar el cation más 2. ¿Ok? Ya no perdió, ya decía como que el primer cation pierde un segundo electrón y esa segunda energía por lo general es más grande que la primera. ¿Por qué? Porque ahora este set efectivo aquí es más grande que en este caso. ¿Ok? Fíjense que aquí teníamos un átomo neutro, pero ¿qué pasa si yo le arranqué el electrón? Ya el set efectivo es mayor, ahora requiere una segunda energía de ionización mucho mayor todavía. Y lo mismo ocurre con una tercera energía de ionización, que es como que si tomáramos este anión que está acá y le arrancamos un electrón, un tercer electrón. Entonces sería la tercera energía de ionización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, a medida de que esa energía de ionización va aumentando en 1, a 2, a 3, esa energía de ionización se va haciendo más grande. ¿Por qué? El ion va a ser cada vez más pequeño. Obviamente un ion más 1 va a ser más grande que el ion más 2 y el ion más 3. O sea, el ion más 3 va a ser mucho más pequeño que el 2 y el más 3 y así sucesivamente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que esa energía de ionización va a aumentar según el radio, bien sea atómico o iónico, tal cual. Entonces, lo que les estaba explicando, la energía de ionización 1 es menor que la energía de ionización 2 y a su vez la energía de ionización 2 es menor que la energía de ionización 3. Aquí vamos a ver estas energías de ionización en una tabla para que vean la diferencia. Miren cómo el helio tiene una energía de ionización muy grande y si yo le arranco el segundo electrón al helio es más grande todavía. Miren el litio. El litio pierde fácilmente su primer electrón, pero ya quitarle un segundo ya es abuso. Él es generoso, pero no tanto. Fíjense que la del litio, la segunda energía de ionización del litio, incluso es mayor a la energía de ionización del helio, a la segunda energía de ionización del helio. Y es decir, a medida que yo me voy moviendo en energía de ionización, las cantidades de energía se van haciendo astronómicas, incluso difíciles de medir. ¿Okay? Pero en líneas generales, a medida de que yo disminuyo el radio atómico, yo lo que voy haciendo es haciendo más difícil ionizar el átomo. Pero ¿qué pasa si yo voy aumentando el radio atómico? Bueno, voy facilitando la ionización porque esos electrones están cada vez más lejos del núcleo y son más fáciles de arrancar. Así, tal cual. Ese es el razonamiento. Todas estas dos propiedades, estas tres propiedades periódicas que son radioiónico, radioatómico, perdón, radioiónico y energía de ionización se explican gracias al Z efectivo. ¿Ok? Así de simple. Entonces, ¿qué vamos a ver en líneas generales? Bueno, ¿cuáles van a ser los átomos más difíciles de ionizar en un periodo? Nuestros amigos los gases nobles. Miren que las energías de ionización dentro de un mismo periodo van a ser la máxima el gas noble. ¿Por qué? Porque el gas noble es el elemento más pequeño del periodo. Recuérdense que el gas noble es el que tiene el set efectivo más grande dentro de su capa.
¿ok? Al tener el Z efectivo dentro más grande de su capa, él va a tener entonces la energía de ionización más grande porque primero, él ya de por sí es muy estable teniendo su capa electrónica llena. Arrancarle un electrón es desestabilizarlo. Eso significa que él va a tener que, hay que darle una energía adicional a la de por sí de arrancarle el electrón. Y obviamente voy a observar que a medida que me voy desciendo en el periodo, en un grupo, perdón, fíjense que el helio es el más difícil de ionizar de todos los elementos de la tabla periódica. Luego le sigue el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Esto es porque obviamente al tener más capas de electrones, ¿ok? Los electrones están más lejos del núcleo y son en principio un poquito más fáciles de ionizar. ¿Alguien quiere unirse a la llamada? No, me imagino que esto es un error. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, eso va a variar, obviamente, con los niveles. A medida que voy llenando los niveles, el radio atómico aumenta y es más fácil de ionizar. Pero cuando me voy moviendo en el periodo, ahí vamos a notar que sí vamos a observar que la energía de ionización aumenta. Miren que todos estos elementos que son los alcalinos son los más fáciles de ionizar. El litio, el sodio, el rubidio, el cesio. Fíjense que sus energías de ionización son relativamente bajas. Sí disminuyen, obviamente, entre ellas a medida que me voy moviendo, pero no es tan drástico. Pero lo que sí es drástico son los aumentos de energía de ionización. ¿Ok? Y es sencillo, el Z efectivo aumenta cuando me muevo en un periodo. Así es simple. Estoy aumentando el Z de efectivo, es más, cada vez más difícil de ionizar. Entonces, en líneas generales, la energía de ionización aumenta cuando yo me muevo en el, o bueno, disminuye en realidad, porque aquí dice incremento. Aumenta cuando yo me muevo en el periodo de abajo hacia arriba, en el grupo, perdón, de abajo hacia arriba, o mejor dicho, aumenta de arriba hacia abajo, o sea, desde menos capas hacia más capas. No, perdón, disminuye, ay Dios mío. Disminuye la energía de ionización cuando caigo en un grupo y se incrementa cuando me muevo en un periodo. Recuérdense que esa no es la explicación, no es que me digan en el examen, no, profesor, es que se mueve, se aumenta en el periodo y disminuye en el grupo. No. Al aumentar el número de capas en los átomos, estoy aumentando la distancia que hay entre el núcleo y los electrones y el Z efectivo disminuye. O mejor dicho, la fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones disminuye. ¿Ok? Entonces, al disminuir, esa energía es más baja para ionizar. Sin embargo, cuando me muevo en un periodo, estoy dentro de la misma capa de electrones, el núcleo se hace más fuerte, el Z efectivo aumenta y ese Z efectivo entonces hace que la energía de ionización vaya aumentando. Esa es la explicación. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Esa tendencia que tienen algunos elementos de ganar electrones. A diferencia de la energía de ionización, la afinidad electrónica no es una energía positiva. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que darle energía al átomo para que acepte electrones. Él la libera. Es como que si él te da la energía porque yo le digo, mira, ¿quieres electrones? Sí, dámelos, toma, y te paga un dinero adicional. ¿Cuál es el dinero en la naturaleza? La energía. La afinidad electrónica se define como la energía que emite o libera un átomo al ganar un electrón y formar un anión. Ojo, toda esta energía siempre se miden, tanto la de ionización como la de afinidad electrónica se miden en fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, el flúor en fase gaseosa, un átomo de flúor, gana un electrón y se transforma en el ion fluoruro y libera esta cantidad de energía. Menos 328 kilojoules sobre mol. O sea, se libera una cantidad de calor cuando el flúor gaseoso se transforma en el ion fluoruro. Por eso es muy difícil tener el ion fluoruro en fase gaseosa y en fase atómica. ¿Ok? Esa energía que se libera es lo que se denomina como afinidad electrónica y por definición se toma como positiva, pero en realidad cuando se mide es una energía liberada. ¿Ok? Se puede definir como la afinidad electrónica como el menos calor que se libera de la ganancia de un electrón por parte de un átomo. Obviamente, ¿cuáles van a ser los átomos con más afinidad electrónica? Los átomos no metálicos. ¿Ok? Así es simple. El oxígeno tiene esta afinidad electrónica. Fíjense que el oxígeno tiene menor afinidad electrónica que el flúor. ¿Y eso por qué? Porque se libera energía. Sencillo, señores. Porque aquí el flúor gana la configuración del gas noble neón. Y al ganar esa configuración electrónica, él se estabiliza. ¿Y qué significa estabilizar? Liberar energía.
Es como que el flúor se relaja tanto que libera la energía que tiene en su estructura electrónica. El oxígeno gana, libera 141 kilojulios, aún no se estabiliza tanto, pero recuérdense que él se estabilizaría más si gana una segunda carga y alcanzaría el gas noble, que es el neón. Entonces, ¿cuáles van a ser los átomos que van a liberar energía en principio cuando ganan electrones? Bueno, los no metales. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo son los elementos no metálicos que tienen mayor afinidad electrónica. Los gases nobles no tienen afinidad electrónica, ¿ok? Tienen afinidad electrónica negativa. ¿Qué significa eso? Afinidad electrónica negativa significa que hay que darle energía para que acepten electrones. ¿Y eso por qué? Porque ellos no lo quieren. Hay que pagarle. ¿Se acuerdan cuando le dije que hay que pagarle? Bueno, hay que pagarle para darles, ¿ok? Es como tú le das un regalo a alguien y el tipo, bueno, yo te lo acepto, pero dame algo adicional. Dame dinero. Estos elementos metálicos tienen tan poca afinidad electrónica que tienen menor a cero. ¿Qué significa menor a cero? No tienen afinidad electrónica en lo absoluto. O sea, liberan, hay que darles energía para que liberen, para que acepten el electrón. Mientras que el nitrógeno, el litio, el sodio, los metales tienen afinidades electrónicas bajas. ¿Liberan energía cuando ganan el electrón? Sí, pero un poquito. Así como que, bueno, te dan la sonrisa, te reciben el regalo, te sonríen así como de mala gana. ¿Ok? Esencialmente la afinidad electrónica es muy baja o prácticamente constante en los metales y aumenta en los no metales, obviamente, a medida de que me muevo en el periodo. A medida que me estoy acercando a los gases nobles, la afinidad electrónica aumenta. Y aquí en el grupo, bueno, aumenta en el grupo 1 y 2, pero luego no es tan claro como en el radio atómico, en el radio iónico y todo lo que ustedes quieran. Miren los valores acá. Aquí, como pueden ver, los átomos metálicos tienen una afinidad electrónica más baja, aumenta ligeramente en el periodo cuando me voy moviendo en los no metales, y obviamente los átomos con mayor afinidad electrónica van a ser los halógenos. ¿Por qué los halógenos? Porque son los átomos que solo necesitan un electrón para alcanzar la configuración del gas noble. ¿Y quiénes van a ser cero? Algunos metales y los gases nobles. Los gases nobles y negativos, los gases nobles. Obviamente, los gases nobles hay que pagarles como tal. O sea, la menor afinidad electrónica la van a tener los gases nobles. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Yo sé que la clase es corta, pero esta es la teoría. La clase que viene vamos a hacer unos cuantos ejercicios de esto. Igual cuando vaya haciendo los ejercicios de propiedades periódicas, entonces les voy a refrescar esta explicación que yo sé que es muy teórica. Pero quería mostrarles las gráficas, quería mostrarles las esferitas, quería explicarles lo que significaba cada cosa. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Y ya no tendremos más clases en línea y bueno, seguiremos entonces por esta vía nada más para las consultas. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Espero que se hayan visto todas las las láminas. Hasta luego, que descansen. Chao. Chévere, Alejandro. Gracias por subir los videos.